Ahora bien, continuaremos con lo que es la adaptación del aparato cardiorrespiratorio a las grandes alturas. Esta depende del control de la respiración en la altura. El aumento de volumen respiratorio en los primeros días de la aclimatación es uno de los principales cambios. Se sabe que hay cambios al momento de subir en los gases arteriales, como la disminución del PCO2 de forma indirecta, que es la forma de ver que está aumentando la ventilación mecánica o el aumento del volumen respiratorio. Pero antes la hemoglobina debe saturar para no comprometer lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces el pulmón va a esperar a que esta hemoglobina desature antes de arrancar a ventilar más. Tenemos tres fases de esta respuesta ventilatoria a la hipoxia. Uno, el periodo de hipoxia aguda, que son los primeros 10 minutos, en donde rápidamente se va a crear una respuesta ventilatoria a la hipoxia que va a empezar a ventilar como loco para subir lo que es el oxígeno, pero lamentablemente en este proceso baja el CO2. Ahora, en lo que es la HBD o la disminución de la respuesta ventilatoria, dejas de ventilar pasado los 10 minutos, hasta la media hora más o menos, recuperando así el CO2 y se ajusta el sensor de PCO2. Y el tercero sería la aclimatación, de la cual ya habíamos hablado. En cuanto a los quimiorreceptores periféricos, van a ser estos los que van a ayudar a esta respuesta. Están en el cuerpo carotideo, cuerpo aórtico y son los más sensibles que tenemos en el organismo a la hipoxia. Estos van a estar compuestos por una célula glómica del cuerpo carotideo, que es un sensor que tiene demasiado flujo sanguíneo por gramo de tejido y de un montón de sangre, pero consume poco oxígeno para vivir. Lo que realmente sensa esta célula glómica es la hipoxia por presión de oxígeno. Esta célula glómica tipo 1 tiene una proteína sensor de oxígeno que detecta los niveles bajos de oxígeno y este cierra los canales de potasio, causando así una despolarización y dejando salir el calcio con vesículas que liberan neurotransmisores. Ahora, la mitocondria sería un segundo mecanismo, una segunda forma de equilibrar esto o de regular esta respuesta porque consume menos oxígeno, tiene menor actividad liberando calcio dentro del citoplasma causando la liberación de neurotransmisores nuevamente. Ahora, tenemos varios métodos de medición. El más común y el más sencillo es el de hacer donde con un pulsioxímetro, a medida que vamos instalando la hipoxia, la vamos midiendo en la mano como satura, pero es muy importante que mantengamos la PCO2 estable, porque una vez que la PCO2 empieza a bajar, ya se alteró el mecanismo de la respuesta ventilatoria. Ahora, esta respuesta ventilatoria es variable según edad, lugar de origen, el uso de fármacos y la práctica deportiva. Y en los primeros días de la aclimatación a la altura hay una respuesta ventilatoria a la hipoxia, que termina bajando el CO2 para compensar esta caída de oxígeno. Ahora, no se conoce, lamentablemente, la fisiología de lo que es la respuesta ventilatoria. Y la hipoxia es intermitente. En la hipoxia intermitente se mejora la respuesta ventilatoria. En la edad adulta desarrollamos recién lo que son los mecanismos de respuesta ventilatoria. Y la HBR sí tiene relación con lo que es el JAPE. En cuanto a lo que tiene que ver con la regulación del CO2, la composición de los gases arteriales va a variar, ya que en el caso de los aclimatados y los expuestos de forma aguda a la altura, cuando uno se aclimata, la respuesta ventilatoria al CO2 se hace más empinada. Si estás en la altura por muchos días, que ante el mínimo cambio la curva de ventilación se dispara, el CO2 ha tenido que cambiar. O sea, con la aclimatación, la respuesta inflamatoria a la hipercapnia se va a la izquierda y se hace más empinada. Ahora, los aclimatados, aún abajo de 3600 metros, tienden a hiperventilar y bajar su CO2 a medida que ascienden. Si al aclimatado tú lo retornas de manera brusca a lo que es nivel del mar, no deja de hiperventilar al 100% y queda con la elevación de la ventilación, que va a disminuir el CO2 a nivel del mar. Esto vamos a llamarle desaclimatación ventilatoria de la hipoxia, que va a demorar por lo menos unos días y va a estar regulado por dos factores, que sería primero la caída del oxígeno y segundo el factor de adaptación del centro respiratorio del CO2. Cuando uno se aclimata, la respuesta ventilatoria al CO2 se hace más empinada. Si estás en la altura por muchos días, que ante el mínimo cambio de curva de ventilación se va a disparar el CO2 y se ha tenido que cambiar, o sea, con la aclimatación, la respuesta inflamatoria a la hipercapnia que se va a producir. Si se va a la izquierda y se hace más empinada, o sea, cuando ya también va subiendo tu CO2 y hace que aumente tu respuesta ventilatoria. En cambio, si ya estás
en la altura aclimatado, el cambio de CO2 va a hacer que la curva se dispare y por eso el CO2 debe mantenerse constante. Ahora, ¿por qué cuando estoy en la altura mi cuerpo es más sensible a la variación del CO2? Por los hidrogeniones. Básicamente ellos son los que van a encargarse de esto, ¿no? En lo que es a la importancia del intercambio pulmonar, el principal efecto que tiene es la hiperventilación en la composición de los gases del alveolo. Es que disminuye esta presión de CO2 de 40 hasta 8 milímetros de mercurio. Esto va a permitir que a grandes alturas la presión alveolar del CO2 llegue a 33 milímetros de mercurio, que normalmente era 100 milímetros de mercurio a nivel del mar, pero por la altura baja. Pero sin ventilación, esta sería de menos 7 milímetros de mercurio, y eso significaría la muerte. Así vemos la fórmula, la cual nos va a ayudar a entender lo que es la capacidad de difusión pulmonar de los nativos en la altura, que va a ser en este caso o ha sido considerado como 20 al 55% superior a los de los no nativos que se van a aclimatar. Puede deberse a que estos tienen pulmones más grandes o con una mayor área